Nos encontramos en la FM Vive 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle, y tenemos una propuesta, me parece que les va a interesar a toda nuestra gente, una propuesta que nos hace conocer acerca de la Antártida, nada más y nada menos, y tenemos la experiencia acá a través de una persona, en particular tenemos dos personas que han estado en la Antártida y una que ha estado vinculada con la Antártida 20 años de su vida. Me están acompañando aquí en el estudio de la Vive, bueno, un amigo de la casa, Aníbal Ferrari, de radioaficionado varillense, que hizo la conexión para que estuviéramos ahora compartiendo con el ingeniero electrónico Juan Manuel Denisotti, que en el año 1995 fue jefe de laboratorio de ciencias de la atmósfera en Base Belgrano, en la Antártida. Y el invitado aquí especial a Las Varillas se llama Juan José Brusasca, suboficial mayor retirado en este momento del ejército argentino, quien ha estado en la Antártida, recién les decía, unos 20 años vinculado al trabajo allí. Y también desde su trabajo en las Fuerzas Armadas ha formado parte de misiones de paz en Chipre y en Egipto, entre otras cosas. Bueno, bienvenidos a toda esta gente. Buenas tardes, Andrea. Gracias, Andrea. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, yo recién estuve hablando con ellos y bueno, a mí me encanta conocer acerca de la Antártida y sobre todo me encanta que conozcamos cómo hay gente que pensó que decir que tenemos una porción de la Antártida y que es Argentina es gracias al trabajo de muchos que quizás con mucho anonimato, demasiado podríamos decirlo, le ponen talento, le ponen sacrificio, le ponen profesionalismo y están investigando y están haciendo presencia de argentinos en la Antártida. Bueno, en el caso de aquí de la presencia de Juan José, lo tengo a Aníbal y a Juan Manuel, que me pueden contar cómo es que llegamos a tenerlo hoy aquí en Las Varillas. Bueno, Aníbal, básicamente el gestor de toda esta movida, primero fue el deseo de Juan de venir a visitarnos, porque llevamos 27 años de contacto, luego de aquella invernada del 95, en la cual Aníbal Ferrari cada sábado me comunicó a través de su actividad de radioaficionado, sin fallar en ninguna oportunidad. Y bueno, durante todos los años, de alguna manera, seguimos vinculados, bueno, Aníbal y yo permanentemente, y en esta oportunidad Juan haciendo una visita a la provincia para presentar sus libros, porque además de la gran experiencia que él nos va a ir contando, que incluye 2 invernadas en Belgrano, una invernada, o invernada significa todo un año, en Base Esperanza, formó parte de la segunda expedición al Polo Sur que realizó nuestro país, una en el año 65 y la otra hecha por el grupo de la cual él formó parte en el año 99. Y luego, de su retiro, sigue en la actividad docente, también con un cargo de responsabilidad en la parte de la dirección de un colegio en la ciudad de Buenos Aires, donde está radicado, y además escribe todas estas experiencias como crónicas, y luego ha hecho un segundo libro muy que lo vamos a ver en la parte del video, muy interesante, que narra justamente la primera expedición invernal antártica en el año 1962, desde Base Esperanza, San Martín, recorriendo ¿cuántos kilómetros, Juan? Como cerca de 2.000 en total. En total 1.600 kilómetros. Claro. Sí, sí. Y 1.600 kilómetros en el 62, con la tecnología del 62, ¿no? de difusión de su material, sí, más allá de sus compromisos familiares, es que pasó a visitarnos. Hacía 27 años que no nos veíamos, y Aníbal no lo conocía, y no conocía personalmente, pero sí a través de infinitas comunicaciones telefónicas, a través de comunicaciones de todo tipo, ¿no?
Y es por eso que tenemos la gran suerte de que hoy nos visite, y no podíamos no que la comunidad de Las Varillas y la zona no conozca que en definitiva toda la gran actividad que se realiza, y en primera persona, por alguien que estuvo, que lo hizo, y bueno, detalles que yo puedo contar por haberlo leído, pero no por haberlo vivido, ese aspecto, ¿no? Mi experiencia fue de 1 año, 13 meses en base Belgrano, 78 grados de latitud sur, la única base netamente polar que tiene Argentina, y bueno, Juan estuvo 2 veces ahí, más la expedición al Polo Sur, y participó también de otra situación que fue el rescate de ese accidente que hubo en base Yubani en el año 2005. Claro. Estabas allá también. Formó parte del grupo de rescate de ese accidente fatal, digamos, que hubo allí. Bueno, muchas gracias a la gente acá de Las Varillas. Bueno, escuchemos al principal. Sí. Vamos a escucharlo acá. Juan José, vos sos oriundo de Río Cuarto. Sí, yo nací en Alcira, Gijena. Alcira, Gijena. Tuve 4 años ahí, y después con mi madre nos trasladamos a Río Cuarto, y a los 15 años ya no me partí para Buenos Aires a la Escuela de Suboficiales y ya no volví. Regresé ahora justamente para presentar los libros en Río Cuarto, donde me esperaban familiares, y volví a ver familiares después de 40 años, y conocí otros que no los conocía personalmente. Claro. Bueno, y ahí empezaste tu carrera militar. ¿Y cuándo te surge esto de formarte? Me decías que ahora creo que se llama Escuela de Capacitación Antártica, ¿no? Al 10 años de ingresar a la fuerza, mi hermano, yo tengo un hermano que es 1 año y medio mayor que yo, que también es militar, y él tuvo la oportunidad de ir a la Antártida antes que yo. Y de pronto fue quizás él el que me abrió un poco las puertas o la mirada, la observación a esta experiencia. Y como la especialidad mía, que yo trabajo siempre en comunicaciones, es una de las actividades que son necesarias en la Antártida, me postulé. A la Antártida nadie va obligado o mandado, todo es voluntario. Voluntario, vos te postulás, pero vas para una tarea específica, tenés una capacitación. En la Antártida la cantidad de gente que hay por base es limitada, y nadie va a tomar mate. Todo el mundo va con una experiencia de vida. Exacto, no existe con una eso. misión específica. Y las comunicaciones son importantes, son necesarias, y con lo cual me postulé, y mi primer campaña fui llamado. Y mi primera campaña, justamente fue la que realicé junto con Juan Manuel, y Aníbal nos apoyó en la comunicación personal de él, porque en esa época la comunicación de la base era todo por radio, no había vínculo satelital hasta que lo instaló Juan Manuel, pero ese año también. Cuando decís por radio, es radio aficionado. Así exactamente, para que lo entienda la audiencia, eso, es radio, antena, la señal va hacia el cielo, hasta la ionosfera, rebota, la señal, para que tengan una idea, es como que la señal de radio viaja hacia arriba, rebota en la ionosfera y llega a 3.000, 4.000 kilómetros del punto de origen. Esa es básicamente la idea. Yo eso siempre, justo me quería conocer, y llega así, es la característica de la onda, digamos, que hace esos 3.000, 4.000 kilómetros. Hay frecuencias que tienen esta característica, que si vos direccionás la señal hacia arriba me refiero con un ángulo determinado, hacia la ionosfera, hacia el espacio, a una determinada altura, esa señal se llama refracción sucesiva, pero es como si rebotara, ¿no? Rebotara en 60, 70, 100 kilómetros de altura, rebota de alguna manera y llega de nuevo a tierra tantos kilómetros. Vos podés hacer una comunicación a 400 kilómetros, a 200 y a 4.000 kilómetros también. Eso lo elegimos por el ángulo, que es un poco lo que eso técnicamente es largo de explicar, pero por eso necesitas un técnico que opere y sepa qué frecuencia usar, qué antenas, y toda una historia. Vos estabas allá en la Antártida y Aníbal acá en Las Varillas. Exacto. Y en oportunidad de mucho más de 4.000. Un poquito más cerquita, ahí le ponemos al Aníbal. En las condiciones el tema de comunicaciones de los radioaficionados se basa en las condiciones de propagación, la atmosférica. Es como dice Juan José, podía hacer un comunicado a 400 kilómetros, podía hacer un comunicado a 1.000 kilómetros, a 4.000 kilómetros, 10.000 kilómetros,
podés dar la vuelta al mundo, hacer Australia, Nueva Zelanda, Japón, todo de acuerdo a cómo se den las condiciones de propagación. Claro. Bien. Y la banda en que vos transmitas. Hay bandas limitadas para corta, media y larga distancia. Entonces, en función a la banda que vos estás transmitiendo, es digamos, la distancia que puedes cubrir. Y a veces juega mucho la parte de las antenas también. Hay antenas direccionales, antenas fijas, hay antenas de todo tipo, que podés, como decía antes, llegar a mucho más de 4.000 kilómetros de distancia y cubrir el mundo entero si uno quiere, ¿verdad? Juan José, ¿cuáles son las comunicaciones que tienen que estar aseguradas, digamos, un poco para la subsistencia de la base, ¿no es cierto? Todas, porque la base no puede vivir aislada del mundo. O sea, vos, más allá de la comunicación personal o particular que tiene cada persona con su familia, tenés una comunicación vinculada a la logística, al funcionamiento propio de la base. La conducción de la base tiene que estar comunicada con la conducción continental. No puede vivir aislada. Bien, así funciona. Todo tipo de comunicación, pensé que es una base es como una pequeña ciudad, digamos, de alguna manera. Son pocas personas, pero están viviendo ahí haciendo una actividad en particular y dependen del resto del mundo para determinaciones y para inclusive la ciencia. Todo lo que se obtiene a diario. Van pasando la información. Exacto. Están allá y pasan la información. Cuando Juan José se refiere a la base, que la gente tenga claro que el lugar del que estamos hablando es de una manzana. Como si fuera una manzana. El lugar seguro es una manzana. En la manzana donde está la radio, estos 100 metros, ese es el lugar esa es la base. Que durante 13 meses, digamos, en forma segura está. No es que salís a pasear, no es que salís, te vas a las varas, te vas al Molle, no hay manera. Así como llegás una vez al año con rompehielos, no hay aviones, no hay helicópteros, el rompehielo te acerca y sí, te bajan a la base. Cuando el rompehielo se vuelve tu posibilidad de retornar hasta que te vayan a buscar. Por eso el equilibrio de la persona que va a Belgrano es saber cuándo va, con quién va, por cuánto tiempo va y cuándo vuelve. En mi caso, todos esos pasos se cumplieron de manera perfecta. O sea, yo no podía a mitad de julio del 95, por más que sucediera lo que sucediera aquí, o sea, todo lo que puedan imaginar, volverme. No había forma. A diferencia de otras bases más al norte donde sí existe, Orcadas, Marambio, son bases que de alguna manera una situación límite puede llevar a la persona a ser retirada o una asistencia. Con el Hércules, ¿no? Ahí lo buscan. No, nosotros contábamos con un médico y un enfermero que rigurosamente llevaban todo el estudio médico nuestro, ¿no? Cada uno cumple un rol dentro de la base, digamos. Claro. Bien. Y vos estabas con este tema de las comunicaciones. Para que la gente tenga claro que estamos hablando de un lugar bastante reducido, no amplio, de vida. En realidad la base Belgrano está en un lugar que se llama Nunatak Bertrab, que es un afloramiento rocoso que en realidad, imagínenlo como que es la punta del Champaquí, 100 metros por 100 metros y todo lo demás hielo. De eso hay que hablar. Y ahí estuviste vos 2 veces, ¿o no? Claro, 95 y 99. 95 la primera vez. ¿Con qué edad llegas? Y yo tenía 28, 25, ya me perdí. 25, vos cumpliste 26 en la base. No me acordaba. Cumpliste 26 allá. Sí. Ahí está. Y yo cumplí 35. Bien, ahí. 36 allá. Jovencita, fuiste ahí, claro, mirá. Sí. ¿Y trabajabas con otras personas o te tocó justo trabajar solo? En la radioestación, en mi actividad era el único. Muchas horas, estabas. Todas las horas ahí. Las horas de todos los días. Mandando y escuchando. Exacto, sí, porque tendría
atendía servicios oficiales, ¿no? y aparte también atendía las comunicaciones personales que se direccionaban por servicios no oficiales, como el caso de Juan Manuel, que lo hacía a través de algún radioaficionado. Bien, lo no oficial es por ejemplo una familiar, porque te habla con tu, estás allá con tu esposa, lo haces bien. En el año 95, él, digamos, por la situación que mencionamos de una emergencia en el año anterior, donde la dotación era pequeña de 7 personas, la reemplazamos nosotros, haciendo lo que se llama un relevo de dotación de emergencia. Sabíamos que íbamos a tener muchísimo trabajo. Juan José queda encargado solo de la estación de radio, enorme cantidad de trabajo, pero así todo, la ayuda que él nos brindó, que no lo va a decir, al laboratorio, que estaba destruido. El laboratorio de ciencia de la atmósfera se usó como casa habitación de los que quedaron en emergencia. Después de un año, ¿cuánto es el tamaño de esto? De eso estamos hablando. O más chico. Acá como el estudio. Sí. Permanente, ese era el tamaño. Acá como el estudio. ¿Así quedó la gente? Entonces, durante el año, muchas posibilidades técnicas que no teníamos en el laboratorio, inclusive cuando se puso en marcha la antena satelital, él nos permitió tener elementos que contaba en la estación de radio para facilitar nuestro trabajo. También hizo el ajuste de unas antenas, ayudó a hacer un ajuste de unas antenas que se usa para hacer el sondeo de la ionosfera, que es lo que él mencionaba y lo que mencionaba Aníbal, que son las que uno puede ir diciendo, bueno, ahora hay una capa a 200 kilómetros, otra capa a 300, y es la que va a hacer la que se llama la predicción de propagación, que decir, bueno, hay capas ionizadas a 200 kilómetros, yo salgo con un ángulo dado, va a rebotar porque funciona como un espejo, y yo voy a poder llegar a la ciudad de Buenos Aires saliendo desde Belgrano a 6.000 kilómetros de distancia, o a Las Varillas como hacía Aníbal y así todo, y Juan desde allá de la base. La dotación 94 quedó a 150 kilómetros, que decía él, a 150 kilómetros de la base, y la dotación 95 quedó a 45 kilómetros. Había quedado. Nosotros, sí, cuando fueron en el 95, en el 95 sí. 45 kilómetros. La 94, que no pudo ingresar, quedamos a 120 kilómetros. Necesariamente tiene que tener buenos kilómetros para hacer el relevo. Y ya al otro año quedamos mucho más cerca. Por eso, o sea, el rompehielos no te deja en la puerta de la base. No, lo más cerca que puede. Hasta donde la barrera que está la base Belgrano, que es la Nuna Terbertra que dice él, llega hasta donde puede y ahí hace el relevo. Lo interesante, y bueno, obviamente lo aprendí todo vamos a tratar de que Juan nos deje toda su gran experiencia. Es lo del año 99, cuando él ya vuelve a Belgrano, ya con más experiencia. Claro, en el 95 tuvieron que hacer como una refundación de la base. Claro, por esta cuestión del año anterior. Pero en el 99 se arma la segunda expedición al Polo Sur, que es lo asombroso que formó parte de Juan. Pero, a ver, vamos a... En 95 tuviste un año en los dos tuvieron, y pusieron la antena satelital. Concretamente, en nuestro caso, zarpamos en el rompehielos Irízar el 10 de diciembre del año 94 desde Buenos Aires. Fuimos en vuelo a Ushuaia, de ahí zarpamos el 10 de diciembre, llegamos el 28 de diciembre, irónicamente el Día de los Santos Inocentes, nos bajaron como santos inocentes y nos dijeron, muchachos, hasta el año que viene. Claro. Y volvimos en febrero del 96. Sí. Febrero, no recuerdo la fecha exacta, pero 16 de febrero. Fueron a buscar, en febrero ya estaban, ya volvieron acá. 13 meses, bien. 14. Y cumplieron los objetivos, lograron volver a poner bien en funcionamiento la base y pusieron la antena satelital, que justamente están los dos en el ámbito de comunicación. Reinstalamos las disciplinas de investigación, estoy hablando de medición de ozono, se instaló desde Córdoba, del Observatorio Astronómico de Córdoba, una estación de astronomía para evaluar si Belgrano, que tiene casi 4 meses de noche permanente, o sea, 4 meses de noche astronómica. Noche astronómica es cuando el Sol está a 22 grados por debajo del horizonte. Eso permite que cualquier
vista con un telescopio no esté afectado por el resplandor. Entonces, esa noche astronómica de tantos meses te permite hacer observaciones que no se pueden hacer normalmente en esta latitud, porque tenés la noche y el día. Resulta que vos estás viendo un evento con pongamos, una estrella dada midiendo su brillo y tenés 8 horas de noche y resulta que la medición te lleva 15. Claro. Entonces y te viene no lo el día, podés chau, hacer. no podés. Claro. Ahí trabajan coordinadamente en distintos lugares los observatorios para hacerlo. Entonces, la gran cuestión que llevó adelante el Observatorio Astronómico de Córdoba, en un lugar que se llama Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, IATE, es haber puesto, que ya llevaba varios años haciendo esto, haber puesto un observatorio con un telescopio medianamente profesional para hacer mediciones de observabilidad, que se llaman SEEING, que es decir, yo tomo una estrella que es estándar y le voy midiendo el brillo todos los días. ¿Cuánto me afecta la turbidez de la atmósfera? Cualquiera de nosotros cuando sale a la noche y mira, nos asombra que lo que se ve en la puna es mucho más de lo que vemos acá, y a su vez el tintileo de la luz tiene que ver con que va variando la densidad de la atmósfera. Entonces eso no sirve para astronomía, porque vos vas a tomar una foto que necesitas 1 hora de exposición y te termina saliendo un manchón. Entonces, para ver si un sitio es astronómicamente interesante, tenés que decir, sí, no hay turbidez atmosférica, la cantidad de días que no está cubierto de nubes es mucho, y la humedad, o sea, ese fue uno de las varias disciplinas que nosotros volvimos a poner en marcha en el 95, que habían sido desafectadas el año anterior por esta situación de emergencia. Bien, y particularmente, Juan José, en esta primera experiencia, ¿qué es lo que vos más te llevaste así como conclusión? Lo que me llevé es la experiencia, porque en principio por estar solo justamente en el área de comunicaciones, en el área específica mía, todo dependía de mí, absolutamente todo dependía de mí. Entonces eso me llevó a tener una experiencia muy, muy importante que entiendo yo quizás fue uno de los factores que tomó en cuenta el hombre que tuvo que decidir la lista de personas que iban a ir al Polo Sur. Entiendo yo. Bien, vos cuando ya volvés en el 99, me parece que dijeron, claro. Ya venían a estar en la Antártida, pero a hacer esta expedición al Polo Sur. Exacto. Ya era más complejo todavía. Claro. Claro. Era invernada más expedición. Y ahí te anotaste, o te anotabas. No, ahí me llamaron. Ahí no te anotaste. Ahí me llamaron. Ay, sí. Por eso digo, quien me llamó, entiendo yo que dentro de lo que pudo haber evaluado, haber sido la capacidad que nos. Claro. Claro. Eran 7 hombres. 500. Claro, te llamaron. Eligieron 7. Entre 500. ¿7 personas? Eligieron 7. 7 personas hicieron la expedición al Polo. Exacto, 7. Sí. Bien. Bueno, y ¿qué es esto de, para comentarle a la gente que nos ve y que nos escucha, hacer la expedición al Polo Sur? Pues estabas ahí en la base... En la misma base. En la misma base, exacto. Pero desde la base se iban al Polo Sur, que estaba ¿a cuánto? A 1.350 kilómetros. La expedición, ojo, fue el final de año, claro, en noviembre. Primero... O sea, nosotros invernamos todo el año, con un agregado muy particular ese año. Por eso lo cuento en el libro. El libro cuenta todo el año de invernada. Sí. Lo que contó recién Juan Manuel, de alguna manera pasó algo similar en el 99. O sea, nosotros relevamos una dotación de emergencia. Para que una dotación de emergencia funcione, tiene que haber una reserva en la base de combustible, víveres y demás. Entonces, normalmente en la base tiene que haber siempre una reserva de todo. O sea, tiene que estar todo duplicado de alguna manera. Claro. Entonces, cuando nosotros fuimos en ese año, teníamos que recuperar, o sea, reponer la reserva. Entonces íbamos con el doble de carga, íbamos con el doble de carga más la misión de la expedición a fin de año. ¿Qué ocurrió? El buque tampoco pudo acercarse, como explicaron recién ellos, a la base lo suficiente como para hacer un relevo normal. Entonces había dos opciones: o cerrar la base, y no iba ese año. Exacto. Sí. O descargar todo
a donde se pueda. Entonces se decidió que el buque, o sea, los helicópteros del buque, hagan la descarga sobre barrera de hielo en el lugar que más cercano, pero donde se pudiera. Eso terminó siendo a 118 kilómetros de la base. O sea, ahí descargaron 150 toneladas de carga, Sí. 120.000 litros de combustible, 330.000 litros de nafta, o sea, Con toda la- helicópteros, todo. con los helicópteros. En 5 días Sí. hicieron 150 vuelos y dejaron todo ahí. Bien. Y el buque se pegó la vuelta. ¿Y cuánta gente quedó? Y sacaron la dotación Sí. saliente y nos dejaron nosotros con toda la carga a 118 kilómetros. No, era más. Siete éramos los que íbamos a ir a la expedición. Éramos en total éramos 25. 25 personas Sí. que tenían que, lo primero de todo, llevar toda esa carga Exacto, a la... Exacto. Bueno, a la base. eso lo hicimos, hacíamos patrullas con vehículos. ¿Con qué llevan? Bueno, hacíamos patrullas con vehículos grandes que son como tractores, se llaman Snowcat. Son tractores que tienen orugas. Ah, bien. Eso arrastra 2/3 trineos, que cada trineo puede llevar hasta 2.000 kilos de carga más o menos. Esas son patrullas pesadas. Después hacíamos patrullas livianas con motos de nieve y trineos un poquito más chicos, que llevaban más o menos Ese 500 kilos. vehículo, ¿a qué velocidad va? Bueno, Hay que tener en cuenta que es una ida de las varillas a Río Segundo. Sí, estoy pensando Sí. más o menos, claro. y en el terreno antártico. Y en ¿no? el terreno Claro. antártico, sí. Las patrullas pesadas tardaban 12 horas en llegar, los vehículos grandes, porque el vehículo grande más de 12 kilómetros por hora no por el vehículo en sí, sino por el terreno. Pensá que eso no hay autopista, ¿no? El terreno, Terreno y el las grietas y el peso que arrastraba. Y el peso. Entonces las patrullas pesadas viajábamos 12 horas, cargábamos los trineos y hacíamos noche y al otro día retornábamos. Las patrullas moto de nieve se hacían en un día porque tardaban 6 horas. La carga era menor porque los trineos eran más chicos y se podía retornar al día. Y todas esas cuestiones. Sí, cada patrulla, las grietas estas que me cuentan ustedes. armar cada patrulla Sí. era tener en cuenta sanidad, combustible, cuestiones de seguridad para la grieta, no descuidar las actividades de la base, porque vos destinabas 4 o 5 hombres a esto, tenías que evaluar qué hombre iba y quién no iba. El combustible, comida, ropa, todo era la organización de cada patrulla era un evento que te llevaba unos días y nosotros ir a buscar carga y traer, no sé, y todo era también organizar las prioridades, porque no sé, el sábado el cocinero quería hacer la pizza y la mozzarella estaba allá a 118 kilómetros. Entonces la gente se hizo de sus cosas. En el caso mío, Sí. yo me hice de algunas cosas mías personales 4 meses después. Claro. Para que tengas una idea, nosotros hicimos Más o menos fue 4 meses tener todo. no, nosotros hicimos acarreo de esa carga hasta que llegó la noche polar. Después de la noche polar seguimos haciendo viajes. Después hicimos una etapa previa, suspendimos eso, hicimos una etapa previa para ir al Polo Sur, después fuimos al Polo Sur, después entregamos la base a la dotación entrante y todavía había carga. Ah, La claro, noche muy polar es difícil. noche. Noche O sea, polar es toda la noche. Es noche. Es todo noche. O sea, el sol no sale, el sol no sale, está a la vista. no sale. En base Belgrano, gruesamente puedo decir que el día 26 de marzo el sol se ve por última vez y lo volvés a ver arriba del horizonte el 18 de agosto. O sea, la secuencia noche y día la tenés entre el 18 de agosto y el 26 de marzo. Después del 26 de marzo al 18 de agosto es noche. Con la caída de temperatura que eso significa. Ah, ¿qué Porque temperatura? Claro. En el 95, ¿te acuerdas? En el 95 nosotros el día 28 de mayo, lo recuerdo, o 26 o 28 de mayo tuvimos 46 grados y medio bajo cero de temperatura, sin viento, ¿no? El viento te la lleva Sí. mucho más bajo si hubiera. Y bueno, salimos, creo que nos encontramos Sí, a sí. tocar las riendas del ionosondador para ver qué se sentía estar a 46 grados y medio bajo cero. O sea, tuvimos un par de minutos con toda la ropa, Con la ropa todo y todo tapado, la cara, Sí, todo, sí, todo, sí, ¿no? sí, sí. Es así. Y la mano, o sea, También, todo. sí. No se puede. No, por supuesto, en esas condiciones Sí. no puede salir una patrulla, no puede No, salir ya un sé, vehículo, pero nada. podés salir, o sea, te saca el guante así, se puede, no le hacen, te Sí. van en la mano. Sacás en unos segundos, pero quiero decir, no puedes poner el cuerpo Claro. 10, No. 15 minutos a estar expuesto. O sea, Te morís. Para que tengan una idea, el freezer que cada uno de nosotros tiene en la casa tiene Sí. 18 grados bajo cero. Sí, pero este Vos metés la mano, se te pega. Sí, así era. Bueno, Ahora, lo que cuenta Juan, yo me lo imagino
de toda esa actividad que creo que él lo comentó después, de la gran experiencia que luego les permitió encarar el viaje hacia el Polo Sur, el haber tenido que ir tantas veces a buscar carga, 120 kilómetros de ida, 100 de vuelta, que es cambiante porque no siempre vas por el mismo lado, la ruta no está hecha, bueno, no es que se queda la huella a los 2 días ya está cubierta de nieve, o sea, no es algo que vos puedas reutilizar, más allá de saber que tenés hecha la traza en un GPS, en un navegador satélite. En el navegador tenés la traza, y pregunto, ahí es todo nieve, ¿no te podés encontrar con una piedra, algo en el camino, esa cosa no? No, en esa zona no, piedra en el camino, o sea, hay las zonas donde hay cadenas montañosas, están bien definidas y se ven, pero no es que en el medio del hielo te va a aparecer un pedazo de piedra. La barrera de hielo es 80, 100 metros de hielo que sobresale del mar, con 400, 500 metros que está sumergido en el mar. Increíble, ¿no? Sí. De eso estamos hablando. ¿Y los animales que...? Es un regio témpano. Y los animales tienen siempre relación con el mar, digamos, porque toda la bifauna, más allá de la fauna marina, la comida está en el mar. Entonces, el tema es que cuando vos te internás en la Antártida profunda, no hay nada. Nosotros en el Nunatak teníamos por ahí algunas palomas antárticas, algunas aves que llegaban, pero eran poquitas, contadas. Las bases que están más cercanas a la costa, sí, tienen pingüinos, o sea, o pueden ver focas, algún tipo de animal. Ahí más adentro nada. Una vez un biólogo me dijo, en la Antártida la vida está donde está el mar. Si no hay mar, no hay vida. Claro, y ahí lo confirmaron ustedes, ¿no? Exacto. Es así. Bueno, la expedición al Polo Sur, entonces, 7 personas designadas, un equipo conformado por ¿qué roles, digamos? ¿Vos comunicación? Bien, sí, estaba el jefe de la expedición, que era Figueroa, el médico, Bernardi, había un topógrafo, Celayes, que también es de Río Cuarto, falleció, un guía polar que era Cataldo, guía polar. Exacto. 2 mecánicos, 2 Varganes y Paz, que eran 2 mecánicos, y el comunicaciones y electrónica era yo. ¿Todos militares? Sí. Bien. Había en realidad, originalmente la expedición era para 8 personas. Iba a haber la pata científica, la iba a aportar uno de los integrantes del laboratorio, como el caso de Juan Manuel. Sí, un científico. Exacto, que eso lo tenía que designar el jefe base en base a lo que viera en el año. Bueno. Con esa idea, en todas estas patrullas se los llevaba a todos porque digamos, nosotros veníamos con un entrenamiento por ahí diferente o un poco más reforzado que la gente que venía al laboratorio, en lo que respecta al terreno y demás. Entonces, se los llevaba siempre en estas salidas al terreno, siempre los compartían igual con nosotros los viajes y demás, como para que vean la situación y entrenarlos y bueno. Pero finalmente hubo ahí el hombre designado, que fue Daniel Agüero, finalmente no fue. Hubo ahí una cuestión con la Dirección Nacional del Antártico, que no lo autorizaron. Bueno, la cuestión es que la voluntad de que fuera existió, no es que se le negó, sino existió y se apoyaba, pero él dependía de la Dirección Nacional del Antártico y por algún motivo que no tengo muy claro, no se le permitió participar. Por eso fuimos 7, que es un número raro, porque normalmente estas expediciones se forman de a pares por la ocupación de las carpas. Parece una tontera, pero no es una tontera. Para agregar brevemente, tiene el tema del Instituto Antártico Argentino, que es el brazo científico creado en su momento por el general Pujato para luego conformar como brazo científico a la Dirección Nacional del Antártico, digamos, los laboratorios generalmente somos civiles, no tenemos una preparación o un rol militar. Y una de las cosas que cuando te contrata el Instituto Antártico, te garantiza la vestimenta, la comida, el pago, el suplemento, bla, bla, en el entorno de la base. Cuando en esto debe haber primado una cuestión de seguro, una cuestión de algo, de una persona que iba a abandonar el lugar en el cual, claro, súper peligroso, que es diferente a, o sea, yo me imagino que
pasaba algo y claro, toda una situación, toda la actividad antártica es una actividad porque de las riesgo. probabilidades Se consideran realmente las probabilidades de que hubiera un evento serio eran altas. son altas, porque es una expedición a través de 1.300 kilómetros de ida, otro de vuelta, 2.000 y pico, 600 kilómetros, en un terreno antártico, de meseta antártica, o sea, bueno, lo cuenta. ¿En cuánto tiempo llegaron al Polo Sur? Nosotros tardamos 39 días. En 39 días llegaron. Sí. Hicieron los 1.300 kilómetros. Sí, más de esos kilómetros, pero... Sí, porque decía que iba... Eso, nosotros transitamos casi 300 kilómetros sobre barrera de hielo y después teníamos que ascender a la plataforma continental, que es donde, o sea, si bien uno visualmente parece todo igual, la plataforma continental es cuando realmente estoy sobre continente real. Sí. Ese ascenso, en esa parte, para subir a la plataforma continental hay un desnivel, o sea, hay que como ascender. Motos de nieve. Todo moto de nieve. ¿Especiales son de dónde se compran? Se buscó una moto, en particular un modelo que tuviera la oruga lo más ancha posible y lo más larga posible, por una cuestión por las grietas, para distribuir el peso y que no sea... para la gente que está escuchando, tal vez algunos han ido alguna vez a algún lugar donde hay moto de nieve y moto de hielo. La moto de nieve es como si fuera una camioneta con tacos, con cubiertas barreras, tiene tacos, pero las de hielo necesitan tener púas para que no patine, o sea, para poder agarrarse. Entonces, son motos de nieve, pero con la posibilidad de que un viento te barra la nieve y vos tenés que desplazarte sobre hielo. Y bueno, tenés que tener tracción, porque si no vas patinando. Y estas tenían también. Sí, lo que tomando lo anterior es que te decía que nosotros el ascenso a la plataforma continental, nosotros prevíamos hacerlo en un punto, y cuando avanzamos algunos kilómetros nos encontramos que había campos de grieta al frente, a la izquierda, a la derecha. Tuvimos que retornar y buscar otro camino. Eso nos retrasó. La intención de la expedición es llegar para el cambio de milenio, o sea, antes del 31 de diciembre. Con lo cual, ese atraso nosotros lo íbamos a compensar trabajando las 24 horas. O sea, significaba, mientras algunos descansaban, el resto acarreaba combustible o carga. Veníamos bien con ese adelanto, esa mecánica de trabajo que era extremadamente exigente, porque nosotros en los 39 días nunca marchamos menos de 12 horas. Nunca marchamos menos de 12 horas. Pensar que estábamos arriba de una moto a cielo abierto, y en esas condiciones. Y nunca dormimos más de 5 horas por día. A pesar de que habíamos ganado tiempo, en los 86 grados, si mal no recuerdo, tuvimos un temporal que duró 7 días. Entonces, esos 7 días en carpa nos retrasó y finalmente llegamos el 5 de enero del 2000. Claro, querían estar ahí antes. ¿Viento, Juan? ¿De cuánto el viento? Sí. Velocidad de 100 y pico. Claro, no teníamos anemómetro, pero no sé. La única manera de sobrevivir está dentro de la carpa, cuando viene ese temporal. Y cuando hay temporal tenés que armar campamento. Y te quedás a esperar de que pase. Exacto. Bien. ¿Qué comen? ¿Qué es lo que se come? Comida. Bueno, en estas circunstancias se lleva muchas comidas preparadas, precocidas. Generalmente nosotros utilizamos latitas, que eran la comida, la cena o el almuerzo de 2 personas, que podría ser un guiso, todos preparados que hacía el cocinero con mucho contenido calórico. Eso obviamente en una latita, una lata de metal, como si fuera una ollita, que obviamente eso viajaba congelado, porque toda la circunstancia estaba congelada. Entonces eso se ponía sobre el calentador y después se derretía y después se calentaba. Eso como comida, nosotros hacíamos un desayuno fuerte, que teníamos galletitas, polvorones, cosas que nos preparaba el cocinero, más chocolate, café, toda la infusión que uno pudiera preparar. Marchábamos todo el día y hacíamos una cena. La cena consistía en lo que te acabo de decir. Desayuno y cena. Exacto. En el medio parábamos por ahí para comer mantecol, una galletita, algo, y descansar un poco así rápidamente y continuar. Sí. Y pregunta, ¿no? Mate, café, eso.
¿Podés tomar o no? Sí, sí, bueno, los que eran... días que estás encerradito ahí, por ejemplo. Sí, en la carpa podés tomar, tenés que tomar la precaución del mate, por ejemplo, de vaciarlo bien, porque si no se congela y lo rajás. O sea, si lo dejás húmedo, si vos tomas mate y lo guardás así con la hierba, pensá que está húmedo, todo lo que se congela aumenta de volumen, eso se raja. Pero sí, yo en particular no tomaba, pero había algunos fanáticos del mate que cada vez que paraba siempre hacía mate. Se hacía un matecito. Claro, sí, el tema era tener siempre agua, que eso era complejo. A la noche cuando vos hacías comida también hacías agua, o sea, hacer agua, sacabas el suelo, porque agua había por todos lados, pero estaba en forma sólida. Derretías y ponías en los termos y te los ponías dentro de la bolsa cama para tener agua líquida el otro día, o para eso, para hacer mate y demás. Pensá que desde que nosotros armábamos la carpa, cuando terminábamos la jornada, armábamos la carpa, hasta que ponías la cabeza horizontal para dormir, pasaban 2 horas. Menos de horas, 2 horas no podías hacer, porque era el tiempo que te demandaba hacer la comida, hacer agua, comer y decir listo, duermo. Por eso es que la cantidad de horas acotadas que dormíamos, porque si no, no avanzábamos. Todos los días. Todos los días. Qué esfuerzo, ¿no? Qué esfuerzo. De acá. Imagínate que... mental y físico. ¿no? Entre yo y Cataldo Cataldo y yo fuimos los que bajamos menos kilo de peso, bajamos 7,5 kilos en 39 días, pero Bernardi y Dobarganes llegaron a bajar 16 o 17 kilos de peso. Claro, lo que bajás ahí con el esfuerzo también, ¿no? Sí. Y había una persona entonces que le tocó estar solito en la carpa, porque fueron 7. El jefe, Figueroa. El jefe solo. Que iba a ir con Agüero, era su compañero. Sí, es una complicación porque todas las actividades de campamento están pensadas para hacerte en pareja. Entonces es una complicación. Armar la carpa de agua. Todo. Inclusive la observación, cuando vos vas a salir, en el momento que vas a salir, vos te pones frente a tu compañero y lo observás. A ver qué tiene, porque por ahí no sé, como el óvulo de la oreja la tiene debajo del abrigo, y eso no se da cuenta, se puede congelar. Entonces tu compañero te tiene que observar a ver si tenés todo, si tenés atado. Un error en la Antártida, en el terreno, cuando salís al terreno antártico, un error es sufrir de ahí a la muerte. Nunca pasa desapercibido. O sea, vos cometés un error y eso significa un sufrimiento. No te ataste el cordón y no es ni idea. No. En algún momento sufrís. Entonces tu compañero te tiene que observar a ver si vos estás como tenés que estar para salir, subirte a la moto y marchar. ¿Tema de problemas de salud, todo eso no tuvieron ninguno, o sí? Problemas de salud tuvimos muchos dolencias traumatológicas, tienen que ver por la posición de la moto, tantas horas de marcha. Si bien en la moto te podías parar y moverte, 12 horas de marcha, 39 días, es una locura. Tuvimos una ceguera de nieve, Celaya estuvo una ceguera de nieve, que es ese fue un descuido por haber estado ayudando a un mecánico sin anteojos. Pensá que la expedición en pleno verano, sol, cuando el día que había mucho sol, todo blanco, el reflejo es tremendo, no podés estar sin anteojos, tenés que sí o sí tener con anteojos de sol. Por un descuido de tratar de ayudar a un compañero, tuvo ceguera de nieve sobre un ojo, así es como si perdés la visión de un ojo, y durante varios días Celayes, este hombre tenía que viajar lo más pegado posible, había que cuidarlo, había un hombre por moto, entonces él viajaba lo más pegado posible de adelante para poder verlo y no perderse. Ese fue un tema. Después, enfriamientos, hipersomnia a la vuelta. ¿Hipersomnia qué? Hipersomnia es como una especie de desmayo, porque vos te dormís de golpe, producto del cansancio, el cansancio acumulado. Sí. Te dormís y no te das cuenta, porque vos estás marchando. Imagínate que vamos entrando en marcha y de pronto ves a un compañero que se desvía y sigue para otro lado. Esa persona sigue marchando pero dormido. Entonces hay que correrlo a despertarlo. Mira. Sí, eso sufrimos a la vuelta, los 3 primeros días a la vuelta. Y como decía justo Juan Manuel, tuvo que ver eso con el estado anímico. Para tener éxito en una expedición de este tipo, con esta cantidad de días marchando en situaciones de riesgo, tenés que estar 100% convencido. Nosotros trabajamos nuestra mente, o sea, empezamos a vivir la expedición 2 años antes,
Entonces esos 2 años, a nosotros nadie nos sacaba de la cabeza que íbamos a llegar al Polo Sur. ¿Y cuál fue el error nuestro? Nos preparamos 2 años para llegar al Polo Sur, pero nunca nos preparamos para regresar del Polo Sur. Cuando nosotros logramos el objetivo, llegamos al Polo Sur y teníamos que volver a la base, ya el objetivo estaba cumplido, estábamos vacíos. Y esos 3 primeros días de regreso fueron los peores días de nuestra marcha. No porque la meteorología hubiera sido distinta en el terreno, sino porque nosotros estábamos, no estábamos, no digo convencidos, psicológicamente ¿cómo es? No me sale la palabra, anímicamente estábamos caídos. Tardamos 3 días. Estaban enfocados en llegar. La motivación Exacto. de volver. Tardamos 3 días. El objetivo se transformó en llegar a la base. Exacto. Claro, bien. 3 había días, llegado, bien. 3 días tardamos en sincronizar nuevamente y volver a ser los expedicionarios que éramos. Pero en esos días pudo haber pasado otros accidentes, porque no lo pudimos evitar, porque no estábamos preparados para esa etapa. Muy bien. Interesante. Llegar al Polo Sur significa llegar a la base que Estados Unidos tiene allí en el Polo Sur, que es una base enorme. Tiene una que base. Nos gustaría que Juan nos describa, no sabía. Sí, porque hay fotos, si uno entra a internet y ve, el lugar del Polo Sur tiene un mito allí. Hay fotos donde están la mano de ellos 7 tomado. Nos gustaría que nos describa, Juan, cómo es el Polo Sur y la base Amundsen Scott, que tiene ese nombre en honor, digamos, el recuerdo de a las 2 primeras personas que llegaron al Polo Sur, el noruego Amundsen primero y luego el inglés Scott. Amundsen volvió con toda su dotación, 1912, sin GPS, sin radio. Hay que ubicarse. Con perros, ¿no? Sí, con perros iban. Con perros el noruego. Sí. Con caballos pony el inglés. Eso lo mató. Y mató a los ponis también. Pero bueno, mató a los ponis. Que nos cuente algo, Juan. Murió allá el inglés. Sí, murió allá. O sea, llegó, pero no pudo volver. Sí, fue medio un desastre. O sea, llegó un mes tarde, bueno. Bien. Aplicaron, el noruego fue preciso en entrenarse con las personas adecuadas y utilizó los elementos de la época adecuados. El inglés pensó que por ser inglés iba a llegar. Y bueno, murió él y sus compañeros. Bueno, la base americana, norteamericana, que está en el Polo Sur, que está del 57, si mal no recuerdo, claro, nosotros llegamos y estaba la base y había casi 150 personas más que era de la empresa constructora de la base nueva, porque estaban haciendo una base nueva, en vez de mejorarla directamente hacían una base nueva. Sí. Con la intención también de sumar cantidad de gente invernada, o sea, la base que nosotros conocíamos tenía una capacidad invernada de personas de 50 aproximadamente, y la base nueva entrarán 500 personas. Se pueden buscar en internet, ponen Amundsen Scott y van a ver un edificio gigante en el ¿Ya lo hicieron? Está. Se inauguró en el 2005. Bien. En esa época estaba el obrador, digamos, trabajando. Y cuando llegaste ahí, vos podés, como argentino, también podés estar. No es que no te impiden pasar. No. Lo que pasa es que la base es de ellos, obviamente hay que pedir permiso. Ellos se instalaron y ocuparon, es como que alguien llega a nuestras bases y dice, permiso, voy a la cocina. Bien. Claro. Bueno, ellos nos aceptaron como una, nosotros éramos una expedición oficial. Bien. El tema fue que no nos pudieron dar alojamiento porque tenían la empresa, esta constructora, que estaba ocupando casi todo, y extrañamente, como suele ocurrir en nuestro país, Cancillería se olvidó de avisar que nosotros íbamos. No. Entonces nosotros tuvimos la base, pero dormimos en nuestras carpas. No nos pudieron alojar. Claro, porque no lo tenía exactamente. Un trametecito ahí de Cancillería. Exacto. Saludos para todos. Saludos para el que no mandó el mail ahí. Siempre dando la nota a los argentinos. Porque, bueno, y admirados ahí de la base, todo. Sí, bueno, era como, exacto, bien, para nosotros salir de base Belgrano, que es una base chiquita, y ver ahí, y la primera sorpresa que encontramos es que cuando nosotros llegamos, y justo desde el lado que llegamos nosotros, desde esta latitud, teníamos que cruzar la pista. Ellos ahí tienen una pista para el aterrizaje de los vuelos. ¿Ellos pueden llegar?
¿Con qué con llegan? aviones, con Hércules igual que nosotros. Ah, ahí sí se puede Sí, llegar. ellos tienen un puente aéreo a través de... Tienen una base costera que bien. está del otro lado del Sí. sector nuestro, sobre la bahía. Sí. Y desde Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda hacen... Nueva Zelanda continental, digamos, Sí. continental, fuera de Antártida, hacen... como es McMurdo, que se llama la base costera, y de ahí al Polo Sur. Tienen todo un puente aéreo ya aceitado. Bien. Bueno, nosotros lo primero que vimos en la pista, había cada tanto había un semáforo en el medio de la Antártida. Bueno, estaba titilando en rojo y estaba justo aterrizando un Hércules en ese momento. Y a nosotros nos pareció sorprendente porque, bueno, estamos acostumbrados que Marambio va cada 2 o 3 meses, llega un Hércules. Bueno, justo le pegamos el día que llega un Hércules, dijimos nosotros en nuestra mente ilusa. Después nos enteramos que había hasta 4 vuelos diarios en la base norteamericana. Ah, la norteamericana. Bueno. Aparte, Sí. el Polo Sur no hay forma de llegar, o sea, sí o sí tiene que ser aéreo. Claro. La distancia esa se tiene que cubrir en forma aérea porque ellos no tienen la posibilidad nuestra de acercarse a través de los rompimientos de la barrera de hielo Filchner, el mar de Weddell, perdón, la barrera Filchner, que sí, digamos, en condiciones típicamente todos los diciembre, enero de cada año, se producen canales de navegación que te permiten arribar 30, 40, 120 kilómetros de la base y hacer la provisión con helicóptero. Esta base está en el Polo Sur, Claro, está lejos o sea, de todo. 1000 y pico kilómetros Sí o sí de tiene cualquier que cosa, llegar o sea, en- no hay claro. forma. Llegan con estos Por eso Hércules. ellos, Estados Unidos o Rusia, ahí ¿Rusia también tiene cerca? sí, En Vostok está relativamente ¿Cuánto? cerca, está como 600 Boston está kilómetros. más complicado. Sí, de sí, llegar. está peor que Es la, estamos. es la base más complicada de acceder. 600 kilómetros de ahí del Polo Sur. Pero en una situación, como dice Juan Manuel, si uno ve de ese punto hacia la costa, es más inaccesible. O sea, eso es más con avión. Todavía, hay ¿o no? un, Exacto. hay un Sí. lugar que se llama el punto de no accesibilidad por la distancia que hay. O sea, es muy complicado llegar. Y se suele armar el tren, digamos, de tractores, como si fueran, en vez de llegar por avión, llegadas con vehículos, orugas, ¿no? Pero qué bárbaro. Bueno, así que llegan ahí al Polo Sur y bueno, pero desde el punto de vista del paisaje, todo lo mismo. Sí, el Sí. paisaje es todo Todo igual, blanco, todo blanco. todo Lo que sí, blanco. la base era grande, tecnología, digamos, comodidades, un montón de instalaciones que para nosotros sorprendía porque es realmente una base grande. Estuvieron ahí Tuvimos 4 días. 4 días ahí. Sí. Tuvimos 4 días ahí, hicimos las comunicaciones oficiales con el continente, hablamos con el presidente de la Nación y con nuestros familiares, en ese momento era de la Rúa. Enarbolamos nuestra bandera ahí, sacamos fotos Qué bien. y hicimos mantenimiento de los vehículos. Los americanos pensaban que nosotros nos íbamos en avión. Claro. No nos creían que nosotros íbamos a volver, porque a ellos les parecía una locura lo que nosotros habíamos hecho sin apoyo aéreo y arrastrado toda esa carga, medio que parecía que estábamos medio locos. Sí. Y sí, no nos creían. Hasta último momento, algunos se acercaban mucho, les parecía muy raro lo que habíamos hecho y el día que partimos, que fueron a asegurarse que realmente nos íbamos en moto, y lo que llamó mucho la atención, y yo lo plasmé en el libro, es que algunos lloraban. Y yo, no sé si lloraban porque pensaban que de ahí no salíamos vivos o... A lo mejor tenían miedo. Porque, claro, No, y pero- una admiración al espíritu también me parece de aventura, ¿no? Claro, Y de sí, tal descubrimiento, porque Tal cual. a lo mejor ellos también anhelarían hacer eso, Sí, pero bueno, Y cuando llegamos, un detalle que me recuerdo también, que nos preguntaron, cuando nos presentaron el jefe de base, nos preguntaron, ¿ustedes vinieron por la ruta de los argentinos? O ellos en la cartografía tenían la ruta de la primera expedición del 65 del General Leal, la tenían marcada como la ruta de los argentinos. ¿y ustedes vinieron fueron por eso? En parte sí, en parte no exactamente esa ruta, hicimos parecida, pero en parte ¿En sí. el 65 la primera vez que llega un argentino? En el 65, claro, la primera expedición al Polo Sur, vía terrestre, es la que hace el General Leal. Sí. Te pregunto así como para que vos también lo digas, ¿cuántos argentinos llegaron al Polo Sur? Ahí yo te diría que no recuerdo exactamente, pero creo que hay 27, porque hay 2 expediciones terrestres, pero después hubo vuelos Sí. que llegaron
al polo sur. El terrestre... El terrestre es lo que acabo de contar. Sí, por eso, lo tuyo sí, ahí y la del 65 que fue similar, nada más que con vehículos más grandes. Pero en total, si mal no recuerdo, son 27. Por supuesto, muchos han fallecido ya la mayoría. Pero hay 7 vivos nada más, creo, o 8. O sea, nosotros, que hay unos fallecidos, somos 6. Hay uno solo de la expedición del 65, hay uno solo que está vivo actualmente. Y creo que de alguno de los vuelos debe haber alguno, pero son no más de 27. Y la del 65, que se hizo terrestre, ¿cuánta gente? 10 eran. 10, o sea, en una palabra terrestre son 17 argentinos. Sí. Y acá tengo uno al lado. Claro. Sí. Es privilegio. Qué bien, ¿no? Qué bárbaro, bueno, muy bien. Bueno, y después volvieron, ¿le pusiste más tiempo? ¿Le pusiste más tiempo para volver? No, al regreso, al contrario, porque imagínate que todo el acarreo de combustible ya lo habíamos hecho, dejábamos la estiba para la vuelta y veníamos en bajada. Pensá, el Polo Sur está casi 3.000 metros de altura. Entonces, todas las complicaciones de buscar la ruta correcta, de ir en subida, todo eso fue a la ida, digamos. A la vuelta teníamos todo a favor y lo hicimos en 10 días. 39 de ida y 10 días de vuelta. En 10 días estuvimos en la base de regreso. Sí. Bien, bueno. Cuando los americanos 130 kilómetros por día, perdón. Sí. Cuando los americanos le preguntaron en qué se volvían, Juan José dice, va a pasar el colectivo en un rato, dice, el rato pasa el colectivo y lo lleva. No, lo que pasa es que eso, a ver, lo que dijo Juan yo realmente no lo sabía eso porque lo acabo de escuchar. Es un poco el espíritu del argentino. Nosotros lo atamos con alambre, lo llevamos incorporado porque desgraciadamente estamos acostumbrados a valernos con lo que tenemos. Entonces no pensás de que pueda haber una posibilidad de volver del Polo Sur en una coordinación para que un vuelo nos saque a esa dotación, la lleve a Nueva Zelanda y te tomes un avión y te vengas a Argentina. Que vos lo decís, es lo lógico. Entonces es entendible, porque el extranjero no comprende esa manera que tenemos de trabajar nosotros en algunos aspectos. No había otra, tenía que volver a la base. No era una expedición privada, era una expedición de... Te cuento un... ¿Por qué a la ida fueron en 36 días? 39, sí. 39, y porque... Y a la vuelta en 10 días. Por eso, ya la ruta ya la teníamos consolidada, ya no teníamos que arrastrar. Pensar que al principio, cuando esos 50 tambores de combustible tenemos, al principio hacíamos 4 viajes. Para avanzar 50 kilómetros o 100, hacíamos 4 viajes de ida y vuelta para arrastrar 50 tambores. Entonces, al principio eran 4, después eran 3, porque el combustible lo íbamos consumiendo y lo íbamos dejando para la vuelta. Pero imagínate la cantidad, el tiempo que demanda eso. Y encima cuesta arriba. Arrastrando, claro, el combustible. Claro. Y después lo dejaron ahí, a la vuelta lo iban usando. A la vuelta, recordé algo interesantísimo. A la vuelta nosotros teníamos cada tantos kilómetros un tambor de combustible con el combustible. No me acuerdo si en los 84 grados o 83, cuando llegamos a la posición del tambor de combustible, no estaba. Claro. Y no sabía, no había, lo buscamos, hicimos una búsqueda en espiral, no estaba, no había indicios de temporal, no sabemos qué pasó, no creemos que nos hubiéramos equivocado de no dejarlo porque no pudo haber pasado la cuestión, eso fue un misterio. Entonces pensamos, y bueno, ¿qué pasa si el próximo tampoco está? Entonces lo que hicimos es cargar 2 motos en los trineos, en vez de ser 7 motos, eran 5, teníamos tenido que cargar, como ya veníamos con menos carga, cargar y viajar de a 2 por las dudas, porque si no encontramos el próximo se quedaban ahí. Claro. Y el próximo estaba así. ¿No encontraron? ¿Nunca apareció? No apareció. Obviamente lo buscamos unas horas porque no nos vamos a quedar ahí. La manera en que queda identificado, más allá de la posición del GPS, ¿es una banderola? Es que con el GPS aparte iban a pasar pocos días, porque si iban a decir pasó un mes, se pudo haber enterrado en nevadas, pero no había forma. El tambor, lo que hacíamos nosotros, hacíamos un pozo y lo enterrábamos casi un cuarto, ¿no? Y el tambor con combustible, el peso, no había forma. Puede ser que a lo mejor hubo un temporal muy fuerte y lo voló, puede ser, pero enterrarse no, porque pasaron pocos días, no eran tantos días.
Pero si La es cuestión es que lo encontramos. combustible, que lo volara un temporal, tampoco. También es extraño. Extraño, ¿sí? Bueno, No, que no eso estaba, no estaba. no estaba. Ujú. Hablando de eso, yo le preguntaba, extraterrestres, eso no vieron nada, porque viste que se habla de los extraterrestres en la Antártida, ¿no? No, nosotros éramos los extraterrestres. Si el otro tambor lo estaba, No, y ahora. Sí, claro. Y bueno, ¿Qué hacemos? no sé, ahí hubiéramos resuelto, hasta ahí era Menos esperar a mal que ver qué estaba, pasaba. gracias a Dios que estaba. Ahí el Sí. comunicador del grupo iba a poner en evidencia. Claro, ¿Y vos tenés que ir comunicando todo esto con la base? ¿Cómo, claro, todo? nosotros cuando parábamos, terminamos la jornada del día y parábamos armamos campamento, en el caso mío, yo hacía carpa con el médico, con Bernardi, mientras él armaba la carpa, yo armaba las comunicaciones, pues las comunicanes eran ahí en ese momento, antes de que empezaran a comer, digamos, a preparar las comidas. ¿Y hablaban con los jefes, digamos? Nosotros teníamos en ese momento entre media hora y 40 minutos de tráfico de comunicación. En algunas ocasiones hacíamos alguna comunicación personal. Obviamente lo primero era lo operativo, comunicar con la base o con Buenos Aires y pasar posición, situación, bueno, todo lo que era operativo. Y sí, había espacio, no siempre había la voluntad diaria de comunicarse por la gente no quería todos los días hablar con la familia, simplemente tanto de la base como de Buenos Aires se encargaban de llamar a las familias y se comunicó Juan, está todo bien, listo, porque uno estaba con la mente en las operaciones también. ¿Y el tema de las baterías o tenías, digamos, de comunicaciones? Sí, sí, el sistema principal de comunicaciones se basaba en energía de baterías y tenía un panel solar que durante toda la marcha trataba de apuntar lo más directo al sol eso me daba esa autonomía de media hora, 40 minutos diarios, sin necesidad de prender el grupo electrógeno, porque lo podía haber hecho si necesitaba más energía. Comentarle, Juan, ¿cuál es la altura del sol en aquellas latitudes, aún siendo enero, digamos? Claro, el sol 20 grados, 23 grados, no más. El sol ahí nunca lo tenés en el cenit, siempre está como máximo 23 grados en el polo sur. Nunca lo tenés. ¿Y siempre te pudiste comunicar o hubo algún tema de hubo 2 días, fenómenos así? Sí, hubo 2 días en particular que no me comuniqué, que justo uno fue el primero, el 31 de diciembre, fue justo el cambio del 31 de diciembre, no me pude comunicar. Y otro día que no recuerdo ahora, que después, corroborado con el laboratorio, me dijeron que había habido tormentas magnéticas, o sea que era muy probable que hubiera sido por eso. Bueno, llegaron ahí y ya después llegaron de nuevo a la base. ¿Cómo se festejó esto? Sí, bueno, ¿ahí hablaste con el presidente? No, en la base americana. Ah, desde allá, desde la americana. Ahí hicimos, claro, ahí nos prestaron, nos pusieron a disposición nuestra un equipo de comunicaciones y una antena orientada hacia Argentina, digamos, y por lo tanto a mitad de camino estaba nuestra base. Y nosotros ahí utilizamos el tiempo que queríamos para comunicaciones nuestras, personales, y bueno, se hizo una comunicación ahí también con el presidente desde el Polo Sur, obvio. Qué lindo eso, ¿no? Sí. ¿Había alguien de fe, así que lleva alguna virgencita, algo, viste, para...? ¿Vos leíste algo? ¿No? Ah, bueno, no. Hubo algo. ¿Qué hubo? Sí. Las carmelitas descalzas de San Isidro o Martínez, no recuerdo bien, una parroquia que está en Buenos Aires. Ellas fabrican una virgen, los hacen de cerámica, entiendo, y nos hicieron la Virgen de las Nieves, que es la protectora de la actividad antártica para nosotros. La Virgen de las Nieves. Exacto. Entonces nos hizo una imagen que la llevamos nosotros al Polo Sur, con la intención de dejarla allá. Y bueno, la llevamos durante todo el viaje, se encargó Bernardi, la llevaba. Digo, me acuerdo puntualmente quién la llevaba en su moto, ¿no? Porque la bandera nacional la llevaba yo, por ejemplo. Porque como yo tenía el mástil de comunicación y la antena, cuando subía la antena, subía en el cable coaxial, ponía nuestra bandera. La Virgen la llevaba el doctor. Y bueno, cuando llegamos a la base se le entregó al jefe de base y no tenían ninguna imagen. Fue la primera, por lo que nos dijo él, dice, la primera vez que alguien trae una imagen de la Virgen María. Así que bueno, prometieron ponerla en un lugar en particular, así que entiendo que debe estar allá. ¡Ay, qué linda! Mirá vos. Muy bien, sí, esa, qué linda. Sí, bueno, sí, muy bueno.
Bueno, muy bien. ¿Y el festejo cuando llegaron de vuelta? Cuando volvieron, sí, ahí... Llegaron de vuelta, ¿llegaron el festejo? Claro, bueno, el gran temor de ellos era que volviéramos vivos, esa fue la realidad, Sí, porque sí. habíamos tenido un evento anterior, un accidente donde un vehículo cayó en una grieta, 5 personas abajo, bueno, hubo que rescatarlos, bueno, una situación compleja, y 20 días antes de salir al Polo Sur. Entonces, digamos, alguien podía presuponer que si los peligros cercanos eran estos, más en profundidad hacia el Polo Sur podía ocurrir algo parecido. Entonces había bastante temor con respecto a que volviéramos vivos, que volviéramos todos sanos, digamos, para no ser tan extremo. Así que bueno, no fue una locura todo volver a ver a nuestros compañeros de invernada, fue muy loco, muy lindo. Qué lindo, Sí, qué sí. lindo, qué lindo. ¿Y ahí después tuviste cuánto tiempo más en la Antártida para volverte acá? Recuerdo que 15 días más llegó Sí. el relevo que nos sorprendió, porque bueno, cuando el buque se acerca y navega acercándose, nunca sabe exactamente en qué momento estoy en el punto más cercano, y te sorprende que vos empezás a escuchar un ruido y es el helicóptero que está arriba de tu cabeza y llega la primer persona. Suele ser así. De hecho, en ese momento fue así. Recuerdo inclusive que recién estábamos por poner a ordenar la radioestación por el desorden de todo esto. Todas estas operaciones implican que uno esté concentrado en la comunicación y no en limpiar el piso, por Claro, me decirlo. imagino. Sí, sí. Cuando le dije a mi compañero, que era Fabián Toledo, bueno, Fabián, vamos a limpiar la radio porque pronto va a llegar el buque. Y ahí escuchamos el helicóptero. Entonces cuando vinieron los operadores nuevos, yo les pedí disculpas, digo, disculpame, pero la verdad que no tuvimos tiempo de nada. Ay, mirá. Pero bueno, es un detalle, pero simboliza un poco todo el año de actividad que vivimos en operaciones casi constantes. Entre los viajes a la barrera, los viajes de abastecimiento y la expedición al Polo Sur, no tuvimos tiempo para descansar, estábamos siempre en operaciones, constantemente. Fue un año durísimo. Después cuando volviste, bueno, me imagino el contacto con tu familia y contar la experiencia Sí, y con la sí, gente sí. de la fuerza también. Sí. Bueno, una de las razones por la cual escribí el primer libro que justamente habla de todo el año de invernada, tiene que ver con que a regreso me costaba encontrar alguien que me escuchara y entendiera lo que yo había vivido. Inclusive los familiares míos, es como que no sabía cómo expresarlo o no me entendían, y yo necesitaba comentarlo, necesitaba contar esto. Pasaron 2 o 3 meses y me invitaron a cenar unos compañeros que son también de mi especialidad, pero mayores, que todos habían invernado en la base Belgrano. Eran 4 o 5. Y en esa cena fue la primera vez que pude hablar de la expedición y que alguien me lo entienda. Y yo entonces ahí dije, bueno, yo necesito escribir esto, pues necesito que alguien más, que todos sepan o que le interese, pero Bien. de alguna manera lo tengo que volcar y que quede. Y así nació la idea de escribir un libro, porque ¿Cómo se llama el libro? Decilo. se llama La Ruta del Sastrugi. La Ruta del Sastrugi. Sastrugi ¿Qué es... significa Sastrugi? Sí. Acá con Manuel lo va a explicar. Con Manuel, sí. No. Pon el micrófono. Ahí, sí. Vos lo has visto, los Sastrugi. Está. ¿Qué son? Claro. Yo Sí. conozco el por qué se le llama así, pero Claro, vos claro. viste que Sastrugi, la ruta De de... Sastrugi, se dice Sastrugi, Sastrugi. 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 Es ¿Qué palabra, son? es una palabra rusa que es la deformación del terreno, que tiene que ver con las nevadas y el viento, que le dan una forma como si fuera una ola o una cresta. Entonces vos ves todo el terreno con crestas así que para el vehículo es un obstáculo, es Sí, como sí. andar por una calle de tierra con pozos. Entonces bueno, fue una cosa que nos acompañó todo el tiempo y era algo horroroso. Entonces cuando yo no sabía qué título ponerle, bueno, se me ocurrió un día, bueno, esto es La Ruta del Sastrugi. todo libro que se lea de expediciones en la Antártida, todo libro que uno lea de expediciones en la Antártida, expedición transantártica y demás que han hecho otros países, o privadas u oficiales, siempre vas a encontrar este término,
como el gran dolor de cabeza y sufrimiento para andar. Claro, es como El viento claro. Con la nieve. Porque el viento te hace eso. sí. Esa Todo formación deformado. se endurece y queda, es como, insisto, vos como ves como pequeñas olas o como si fuera una cresta. Pero duro. Sí, O sea, hielo, sí. claro. Entonces vos tenés o evitarlo Sí, o, si lo o chocas, pasarlo de alguna manera, porque eso puede ser pequeño, pueden ser pequeños de 10, 15 centímetros, pueden ser más grandes. Es un obstáculo normal sobre la plataforma continental que suele estar en casi todos lados. Es verdad que cuando escuchaste el helicóptero que los venía a buscar, le dijiste a los de la radio, arrélense, yo me voy. Arrélense, no. Ustedes, yo me voy. Ahí llega el helicóptero, ya me voy. Ya se tiene que ir. No fue así. No fue así. Bueno, llegaste acá y luego de esta experiencia y bueno, de este logro tan importante, ¿cómo es el tema de las Fuerzas Armadas? ¿Te dan como un ascenso? ¿No te dan un reconocimiento, un mérito? Sí, un reconocimiento, sí. Nosotros fuimos reconocidos por la fuerza, como nosotros le llamamos, en el caso de Ejército se llama la Orden a los Servicios Distinguidos. Es una distinción, las condecoraciones son en combate, es una distinción, que sí, te sirve, pero no es un ascenso, es una distinción. Porque es algo sí, también tuvimos, perdón, no me quiero olvidar, también el Congreso nos dio la medalla de oro por el trabajo, por eso tenés el Congreso de la Nación, sí. Claro, sí. Pero muy bien, bueno, ¿no volviste más después? Sí, ¿Cuándo volviste? En el 2001. Ahí volviste con tu esposa. Sí, exacto. Sí, a Base Esperanza. Sí. ¿La experiencia? Y bueno, ahí estuve con mi señora, no tenía chicos y bueno, nada, es irse con familia, bueno, es mucho más tranquilo, digamos, no dejas de lado el extrañar y un montón de cosas porque tenés tu casa, trabajás obviamente, como siempre yo trabajaba en la radioestación. Telecomunicaciones. Pero estaba con mi señora. Así que es como una casita que te dan. En Esperanza hay 13 casas y se suelen, no todas las ocupan familias porque los que van sin familia también ocupan de a 4 o 5 de esas casas, pero las casas tienen un living, una cocina, un baño y 2 cuartos, es suficiente para 4 o 6 personas, es como una cabañita. Bien, y me comentabas que eso es un poco un reconocimiento también a la experiencia anterior. Exacto, sí, los que van con familia generalmente, o sea, tienen que ser antárticos y tienen que haber tenido un mínimo de 2 campañas antárticas, de 2 misiones. En el caso mío y del resto de los 6, todos cumplíamos con esa condición y aparte habíamos llegado al Polo Sur, con lo cual a todos se les dio la oportunidad en el próximo año, o en el 2001 o en el 2002, de ir con familia. ¿A todos los que fueron al Polo Sur? Exacto, sí. ¿Y todos fueron con la familia? Hubo uno que no, porque no quiso, básicamente, pero la oportunidad tuvo, sí. Bien, bueno, ¿un año también? Exacto, sí, un año también, sí. Bien. ¿En este caso tu señora no del ámbito de la ciencia ni de... No, ella es docente, sí, se encargó, bueno, todas en ese entonces, bueno, las esposas todas cumplían un rol, algunas, generalmente se seleccionan 3 que hacen un curso en el ISER para ser de locutoras en el RA36, que es la emisora de onda corta más austral del mundo. Hay una radio nacional en Base Esperanza desde el año 78 se habilitó. Una radio nacional, mire qué lindo. LRA 36. Exacto, 36, sí. LRA 36. Exacto. Bueno, mira vos. Sí. Después del 2001, ¿no volviste a la base rusa esa, la base que hacía logística para... Sí, después del 2001 hice 2005 el rescate en Base Yubani, 2012 Marambio y 2018 hice la base rusa Alci. Todo eso seguiste yendo. Sí, ahí ya solo. Sí, exactamente, sí. Un especialista en la Antártida. Sí. Porque sí, yo sumo más o menos un poquito más de 4 años de haber estado en la Antártida. Si sumo todo. 4 años. Sí. Bien. Sí, hay gente que ha estado mucho más tiempo, no creas que es un récord. Y ahí hiciste después el otro libro. Ahora es de hace poco Este salió en febrero, este libro se llama Antartandes.
parece una palabra rara porque a todos les cuesta pronunciarla, Antartande, que son los Andes antárticos. O sea, los Andes ¿es la continuidad? Exacto, los Andes patagónicos continúan a través de Malvinas, Sandwich, George, Orcadas, Shetland, y se continúan en lo que es llamamos la península antártica, que tiene una forma de S. Bueno, esa es la cordillera, que son los Andes antárticos, Antartandes. Por eso Antartandes. Sí. ¿Y qué le pusiste el nombre? ¿Antartandes? Sí, primera expedición invernal antártica 1962. Ahí hiciste la historia esa. Esto trata de una expedición de 1962. Esto no es una novela, es historia, es un trabajo de investigación. Digo por las dudas, porque algunos me preguntan, ¿es una novela? No es una novela. No es una novela, es un ficción. No es ficción, exactamente. Es una crónica. Es una crónica. ¿Y la información la sacaste de dónde? Y de los archivos y de charlas entrevistas con dos personas que estuvieron uno que integró la expedición y otro que integró una patrulla de exploración previa, que están obviamente vivos. Qué lindo también. Sí. Leer ese libro, Sí. ¿Ya lo leíste? Sí, lo tengo por supuesto, y leer para alguien que ha estado te hace dar una dimensión de lo que año 62, o sea, hoy en día pensemos en todas las comodidades que tenemos, por ejemplo lo que estamos haciendo acá, de que va a salir por internet, o sea, no, ni hablar. Son situaciones tremendas, en terrenos prácticamente desconocidos, y la manera en que se llevó a cabo, y hay una parte del libro que a mí me apasiona, que es justamente esta persona que aún vive, que era el más joven, cuando él queda un año más, hace una doble invernada, y en un momento dado le piden que vaya a recuperar un vehículo que había quedado 400 kilómetros más al sur para volverlo a base Matienzo. Es realmente hermoso poder ver cómo en ese momento esa persona, que era el conductor de la chatita, que es una especie de rastrojero, para que nos ubiquemos, hay una imagen ahí, que era con lo que se podían mover, más allá de que en aquel momento también había trineo con perros. Y la forma, casi, no sé, pero decir, de osada, de aventureros, porque no había GPS, no había cómo hacerlo. Y este hombre era conductor de vehículos, no era topógrafo, no era guía de montaña ni de rutas antárticas. Y como lo cuenta Juan en su libro, porque él lo escribió, hace un desafío a uno de los pilotos de la base Matienzo, diciéndole: ¿usted se anima a usar esta vieja brújula que yo tengo y guiarme 400 kilómetros a través de los hielos? Es hermoso poder leerlo y imaginarse, ¿no? Qué lindo. Bueno, ¿dónde se puede comprar el libro? ¿Cómo te les toca con los muchachos? No sé. No, eso tiene a través de internet. Cualquier libro en internet. Sí, lo tengo. Sí, o en Instagram, Juan Brusasca. Ahí están los vínculos para los dos libros. Perfecto, para el que lo puede leer, que estaría muy lindo, ¿eh? Son baratos, te aviso. No, bueno, pero acá es toda gente pudiente en la zona, no hay ningún problema. ¿Viste cómo es? Bueno, qué experiencia de vida. Si vos tuvieras que destacar en tu vida, ¿qué es lo que más te dejó esta experiencia? La experiencia de la expedición en particular. Bueno, la expedición al Polo Sur en principio fue... profesionalmente es lo más grande que hice y no hay forma que lo pueda igualar. Es difícil, sí. Claro. Uno nunca sabe, pero... No, pero desde el punto de vista profesional, digo, ¿no? Porque por mi profesión y por la edad que tengo, que ya no voy a hacer otro tipo de... Entonces, es el logro más grande que yo entiendo profesionalmente hice, y no nada que haga de aquí en más va a superar eso. Las enseñanzas, bueno, todos los que hemos ido a la Antártida nos traemos alguna enseñanza agregada a lo profesional. En lo profesional siempre es bueno, porque uno en esas circunstancias aprende muchísimo, porque en la Antártida uno vive en el trabajo, o sea,
al no tener familia, no tener que viajar, no es que uno va al trabajo, uno está en el trabajo. Entonces, el tiempo que le dedica a la profesión es tanto que uno vuelve mejor profesional en todos los casos. Sí. Eso es riquísimo. Y la expresión al pueblo, cuando cualquiera que está en una situación extrema de este tipo, prolongada, lo que se trae como enseñanza es que los problemas cotidianos no son problemas. Es lo que yo percibo, inclusive ahora pasado tantos años, a veces yo ahora que trabajo en el instituto y demás, y veo que la gente se complica por problemas que dicen, ¿cuál es el problema? Creo que me parece que lo que me cambió un poco, no sé si me cambió, por ahí me dio un poco esa visión extra que no tenía quizás antes. Sí, y me imagino la enseñanza de la fortaleza del humano, ¿no? Bueno, sí. Es increíble eso, tan extremo el desafío y qué fuerte que somos. Te das cuenta que el humano, o sea, la maquinaria humana es increíble, y si con cuidado la manejas o la entrenás, puedes hacer cualquier cosa. Pero muy bien, qué lindo. Bueno, les agradezco el tiempo. Realmente ha sido muy interesante para mí que ustedes estuvieran contando esta experiencia de vida y también una manera de que se conozca cómo hay mucha gente que está trabajando por conocer, por decir, la Argentina también está presente en la Antártida, gente que se forma y que respeta su trabajo cotidiano a través de las Fuerzas Armadas, y me parece que más de uno que seguramente tiene la intención de sumarse también puede hacerlo para poder alcanzar estos niveles de profesionalismo, ¿no? Y a mí, no sabes a mí, por ejemplo, en el caso mío, cómo me marcó como radiovisionado la expedición esta, haber estado comunicado 13 meses con la base Belgrano, que los primeros meses, cuando no había teléfono, que después él hizo el vínculo, Juan Manuel hizo el vínculo telefónico, él podía hablar con la familia, pero los primeros meses que no había teléfono, la familia se comunicaba por radio con él, lo hacíamos a través mío. Entonces eso para mí fue algo extraordinario, me marcó muchísimo. Yo había hecho 2 campañas peruanas, el de la base Machu Picchu, pero hicimos apoyos logísticos nada más porque el coordinador de la base estaba en Perú, no llegaba a la Antártida. Entonces, lo que transmitía el coordinador de la base en Perú llegaba al continente. Y desde el continente nosotros pasamos todo el informe a las bases peruanas. Claro, intermedio. 93, 94. Sí. O sea, Aníbal Ferrari acá en Las Varillas era el nexo para poder vincular Perú con la Antártida, porque claro, los peruanos no escuchaban a los antárticos peruanos por la distancia, y los antárticos peruanos en su base allá en la Antártida no podían escuchar a su gente en Perú, y en Las Varillas, Aníbal, al medio, era el nexo. Éramos varias estaciones, había estaciones de Panamá, por ejemplo, Salta, Buenos Aires, Córdoba, porque, como yo decía en un principio, la propagación, en base a la propagación, que es la parte nuestra de las comunicaciones, por ahí algún informe lo pasaba yo, pero yo no escuchaba, yo escuchaba Salta, pero no escuchaba la base antártica, o la base antártica escuchaba el radiovisionado de Salta, pero no me escuchaba a mí. Entonces era un nexo y un puente entre varias estaciones que hacíamos, y reparamos un radar antártico que tenían en la base, esa base, lo repararon gracias a nosotros con la colaboración nuestra. Claro, toda la información que iba y venía, digamos, para ayudar. Pero muy bien. Bueno, a seguir con la difusión, que está muy buena, ¿eh? Sí, sobre todo la difusión, es lo que dijiste antes, que la actividad antártica argentina, nosotros formamos parte de un tratado antártico, nuestra presencia es necesaria para algún día poder reforzar y discutir la soberanía con los mismos argumentos históricos, geográficos y técnicos, científicos, con que otros países disputan parte de este territorio. Nuestro territorio, en parte, con los mismos argumentos, es pisado por Chile y por el Reino Unido, con los mismos argumentos, pero nosotros tenemos presencia desde el año 1904, o sea, es lo que no hay que permitir que se cierren las bases antárticas. Mientras existe el espíritu de aventura, la formación profesional de mujeres y hombres, porque mencionemos que no hace
muchos años en la Antártida, en una base vuelta a poner en funcionamiento que fue Matienzo, hubo una dotación exclusivamente de mujeres. O sea, no es algo vedado al hombre, para nada, o sea, eso es así. Y bueno, la formación profesional de distintas ramas, de todo tipo, ¿no? Y la voluntad de hacerlo y prepararse para, digamos, es un terreno en donde uno se encuentra muy protegido. Yo siempre cuando daba las charlas decía que estar en Antártida no tiene ningún riesgo extra si uno no se somete a ese riesgo. Yo puedo estar en base Belgrano, pero si se me ocurre salir a caminar como tonto, como si estuviera en la peatonal, seguramente me puede pasar algo y caerme. Bueno, es lo mismo que ir a la fábrica y meter los dedos en un enchufe 380. ¿Me explico? O sea, deliberadamente yo hago eso, sé que me va a pasar algo. Si no, estás muy protegido, o sea, tenés alimento, tenés calefacción, tenés buena vestimenta y sobre todo tenés mucho trabajo por hacer. El secreto es... Lamentablemente hay un alto porcentaje de gente que no sabe valga la redundancia, qué hace la gente que está en la Antártida, en las bases antárticas, no saben. ¿Vos crees que hay mucha gente que sabe que Juan José fue al Polo Sur? Bueno, ahora vamos a tener más gente. Claro, es que sí, justamente el objetivo es... lo mismo, es la misma comparación, a ver, sí. no sé si es la misma o no, pero ¿vos crees que hay mucha gente que sabe qué es un radioaficionado? Claro. ¿O qué funciones presta? Generalmente el radioaficionado, cuando hay crisis o cuando hay emergencias graves, ¿no? Es la única red social que sobrevive a internet y teléfono. Claro, ahí está. Pero muy bien. El año pasado ocurre una catástrofe. Se corta la luz, ¿qué hacemos? Armamos una antena de una planta a la otra y con un equipo de batería salimos al aire. Claro. Pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. No, ustedes. Bueno, acá hemos tenido esta charla con Aníbal Ferrari, radioaficionado, con el ingeniero electrónico Juan Manuel Delisotti, quien estuvo en la Antártida en el 95, y con el suboficial mayor retirado del Ejército, Juan José Brusasca, que no solo estuvo en varias oportunidades en la Antártida, sino que es uno de los pocos argentinos que ha llegado al Polo Sur. Totalmente. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y a la audiencia.